Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de La Voz que Habita, este espacio donde hablamos de arte, escena y los procesos invisibles que nos transforman detrás de cada creación. Yo soy Aileen, licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle y hago parte de un colectivo para una ocasión muy especial en el que se le dio vida a una obra llamada 5 mujeres con un mismo vestido, una lectura dramatizada en adaptación a la obra de Alan Ball, Five Women Wear the Same Dress. Yo quiero contarles algo que casi nunca se cuenta públicamente, y es cómo vivimos la sistematización de nuestra experiencia. No solo qué hicimos, sino cómo nos transformó. Bueno, antes de entrar en materia, pónganse cómodos. Pensemos que la sistematización es algo muy de las artes acá en esta parte de Latinoamérica. Nosotros, yo estoy ubicada en Cali, Colombia. Esta creación se dio acá en nuestra ciudad y pensamos mucho pues en que la sistematización es, digamos, algo muy importante para que la obra haya trascendido, para que el ejercicio al que le pusimos tanto tiempo y empeño haya sido algo significativo. Bueno, todo comenzó mucho antes de subirnos a esta obra y empezó pues con lecturas. Las lecturas que teníamos como colectivo, nos reuníamos 5 mujeres, no solo buscaban entender un texto, sino traducirlo, habitarlo, hacerlo nuestro. Éramos 5 actrices, cada una con 5 miradas, 5 historias, que a su vez tenían a 5 personajes mujeres con 5 miradas, 5 historias, sentadas alrededor de un texto escrito en otro idioma, de otro país, en otro contexto, en otro mundo emocional. Y entonces, yo llego a este proceso un poco más tarde del que ya había empezado. La directora se llama Tatiana Gómez y ella, junto con el colectivo Canto de Ballenas, en donde están 2 mujeres maravillosas que son Camila Roballo, Yauri Viera, espectacular actriz también, que tiene una obra reciente que se llama Los volcanes no explotan en silencio, vale la pena verla. Aquí pauta de recomendación. Y también estábamos en compañía de la actriz Gaby Vázquez, una mujer, mejor dicho. Yo siento que es una inspiración ver cómo ella se apropia del texto, cómo maneja el texto a su manera. Y bueno, les cuento entonces que yo creo que aparece la pregunta, es en algún momento antes de iniciar esto, es cómo se traduce una obra sin perder su alma, pero también sin renunciar a la nuestra. Cómo se logra una adaptación perfecta para esta obra. Vemos también que son procesos para transcribir o adaptar una obra, y las chicas contaron con el apoyo de personas expertas en inglés. Creo que estaba el maestro Dixon, una compañera de ellos que se llama Lucía Bedoya, Isabel Erazo, Gabriela Vázquez, una de las actrices, también estuvo allí en la parte de traducción. Y bueno, esta obra yo creo que fue leída muchísimas veces para llegar al punto en el que yo ingresé. Cuando yo vi la obra como iba, fue leída muchísimas veces, y claro que después de eso fue leída otra vez muchísimas veces más después de que llegué. Y bueno, se descubrió que pues cuando se hace el proceso de traducción, las palabras no se pueden copiar exactamente, no son lo mismo en un idioma que en otro, y esto incrementa un poco la dificultad de interpretar, de releer, de adaptar al ritmo que se quiere llegar en el texto. En este caso era un ritmo caleño, a nuestra oralidad, a cómo hablamos, a nuestros gentilicios, a nuestras vivencias también como mujeres en nuestra ciudad. Entonces, cómo se cambian las locaciones, como una compañera cuando hace un monólogo muy sentido habla de la calle Quinta, que es una calle insignia de Cali. Y bueno, todo esto es maravilloso, poder experimentarlo como la base del inicio de la sistematización, porque se recoge toda esta información de qué es la obra, qué tema es, cómo ha sido, cuántas veces se ha presentado, qué quiere decir el director. Se sistematiza toda esa información y ahora se empieza a transformar algo más cercano para nosotros, y empieza el proceso. Hubieron también procesos de improvisación. Recuerdo que una vez se apagó la luz y ya queríamos hacer una escena de improviso. Apareció una linterna y estuvimos 20 minutos haciendo la escena con linternas y leyendo el texto con linternas en la oscuridad, y fue muy entretenido. Y entendimos que en Cali
diríamos o haríamos las cosas muy distintas a ciertas cosas que ya venían en el texto. Y bueno, en esa primera fase que fue ensayo, juego, interpretación, se entendió que pues la traducción es un acto profundamente cultural, ¿no? Y ahí nace lo que yo les contaba, que era la primera capa de la sistematización. Después de eso vino una parte más retadora, que para mí fue muy hermosa, y es la adaptación creativa. Esta sí fue una fiesta, porque ya era el momento de nosotras crear la fiesta, el matrimonio. Y a veces, pues, un terremoto, ¿no? Porque en estos procesos de sistematización, pues a veces uno se le olvida tomar apuntes. Otra cosa que es también importante registrar y que de pronto no registramos, y yo creo que pasa en casi todos los procesos creativos de montaje, es los tiempos de ensayo, las coincidencias de 5 personas que trabajan para coincidir, cómo hacen que todas sus vidas, que son tan difíciles, puedan converger en un mismo espacio para crear, coincidir en horarios, en disponibilidad, cuando cada una también pueda tener sus propias cosas personales difíciles, que fue algo que pasó y fue muy lindo, que a partir también de esas dificultades se creó una red de apoyo. Bueno, se crearon nuevas escenas, se crearon juegos con esas escenas, entradas, salidas. En cada ensayo que teníamos como reunión hicimos también un horario de quién se encargaba de los refrigerios. Oigan, la verdad que muy, muy, muy maravilloso todo este proceso. Teníamos en común que queríamos hablar de nosotras como mujeres en la ciudad de Cali. Y aunque se cambiaran igualmente cosas del texto, el texto aún no seguía pareciendo muy al texto original. Y bueno, quizá la historia debía seguir respirando con esos matices de la historia original. Y a la final nosotros empezamos ensayando para una obra y luego se transformó en una lectura dramática en donde estos juegos que quizá nos llevaban a dar otros sentidos al texto, pues tuvieron que ser un poco más devueltos a dar un sentido al texto más literal de lo que estaba pasando para apoyar la lectura. Y bueno, también creo que la directora Tatiana dio a cada una la libertad de decidir qué voz queremos que suene. Cada quien podía transformar su texto a lo que quería decir. Y bueno, cuando hacemos ese proceso de cambiar el texto, revisar el texto y decir yo qué puedo cambiar en esta parte, cómo lo podría decir más al caleño, más a mi personaje, y que no suene tan traducido. Entonces creo que también ahí pueden hacer preguntas de qué cambió en nosotras al cambiar el texto, qué tensiones aparecieron, qué acuerdos fueron esenciales para que esto avanzara. Y bueno, esto es porque ensayar es el arte de escucharnos y llegar al territorio de los ensayos donde una idea deja de ser una idea y se vuelve cuerpo, ritmo, voz. Aquí es donde entra una figura clave entre lo técnico, el sonido, la puesta en escena, porque cuando nuestra obra tenía una ambientación mínima, cada pequeño detalle de la lectura tenía un papel fundamental. Y con los ensayos para la lectura llegó otra pregunta, que yo creo que es una pregunta esencial para hacer este proceso de sistematización de experiencia, y es cómo construimos una unidad escénica cuando los recursos son pocos, pero las ganas son enormes. Y esto pasó porque justamente, pues nosotros, como les contaba, queríamos montar inicialmente una obra, terminó siendo una lectura dramática, estábamos en una época donde, bueno, cómo gestionamos un teatro, si va a ser una lectura dramática quizá pueda ser en una casa de arte, pues algo similar, empezar a hacer averiguaciones. Al final se decidió hacer en un café, un lugar maravilloso para la obra. Siento que le dio un ambiente, una atmósfera muy calmada y a la vez elegante. Y bueno, aprendimos a escuchar que cada, digamos, en cada lectura me pongo así como a pensar y me demoro un poco a decir, porque es que actuar no es lo mismo que hacer una lectura dramática. Y allí la escucha se vuelve algo diferente. Escuchar el ritmo de la escena a través de la lectura, el ritmo de la obra, el ritmo del texto, quizá va un poco más rápido o puede tener pausas creadas a la interpretación, pero sin una acción, sino más bien con un peso en cada entonación de cada palabra. Aprendimos a trabajar con algunas limitaciones, como en todo proceso, y aprendimos que el arte también se hace con pequeñas decisiones. Teníamos una ambición grande, pero ya llevábamos más de un año en el que esa no se había podido hacer, y llegar a la decisión de que, bueno, vamos a hacerlo más pequeño, pero vamos a presentar nuestro trabajo que nuestro tiempo vale, ¿no? Fue un año ensayando, entonces saquemos algo.
A veces habían silencios sostenidos, de verdad por mi parte tuve muchos silencios sostenidos. Pero esto fue un proceso que yo creo que nos marcó a todas por algo y para algo. Fue bonito. En la sistematización que uno debe hacer cuando hace estos procesos es muy puntualmente como cómo ensayamos, qué ajustamos, qué funcionó, qué no funcionó, negociamos con el tiempo, con el cansancio, con las pocas expectativas, con los factores externos. Y a veces tal vez uno se pregunta como, ¿para qué sistematizar un proceso artístico? No es suficiente con crear y tener la evidencia de que se creó y ya. Y pues yo también lo pensaba en algún momento, pero entendí que hay algo muy poderoso en la sistematización que nos permite ver lo que normalmente pasa por desapercibido. Las tensiones que nos hicieron crecer, los problemas que surgieron y nos llevaron a decisiones más correctas, los aprendizajes que quedan en el cuerpo, las decisiones que nacieron del territorio en el que nos movimos, la manera en que nos transformamos al contar una historia juntas. Es como darle lenguaje a lo invisible. Cuando lo nombras, pues lo comprendes, lo valoras y lo compartes. Y bueno, y miro atrás y pienso, este proyecto no solo fue una lectura, este proyecto no solo fue una obra, sino que fue una experiencia colectiva de mujeres que quizá en ese momento necesitaban encontrarse por alguna razón. Fue una traducción emocional, un laboratorio de afectos y de decisiones juntas. Y la sistematización fue el espejo que quiero dejar yo para poder ver que esto fue significativo para mí y vernos tal cual fuimos. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Espero que esto pueda llegar no solamente para mi trabajo en la plataforma de Ágora virtual sobre arte. Esto es algo que me inspiró y me despertó curiosidad, porque los procesos que hay detrás del arte deberían de pasar menos desapercibidos. Y bueno, los invito a seguir explorando en todos los proyectos que ustedes tengan artísticos el proceso de sistematizar sus experiencias. Gracias por escuchar. Esto lo llamé el podcast La Voz que Habita. Soy Aileen y nos escuchamos quizá en alguna otra ocasión.